Gente, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Marica, revísatelo. Esta vez yo creo que no haremos introducción No, también opino. por el tema, pero si han visto y están interesados en todos los temas sobre feminicidio y todo lo que ha venido pasando desde muchos años y Desde décadas siempre. atrás aquí en Colombia, pues véanse el capítulo y Marica, revísatelo. Bueno, Pachito, Pam, param. ¿qué más? ¿Cómo has estado? Bien, ¿Qué tal la vida? he estado preocupado, pero no, vamos gestionando ya poquito. Vamos gestionando ahí de a poquito. Sí, Yo también. Aunque todo sobre ruedas, también siempre hay cosas que salen y aparecen. Pero bueno, ahí vamos haciéndolo y gestionándolo. vale. Hoy, ¿de qué es el capítulo? Cuéntanos, Pachito. Hoy vamos a hablar sobre feminicidios y como cuestiones que están detrás. Entonces, pues, desde distintas maneras hemos estado analizando como la coyuntura y hemos reflexionado mucho sobre el tema. Yo creo que una primera cuestión que uno puede tratar dentro de los feminicidios es todo el esquema patriarcal que hay dentro de los feminicidios. No como Carlos Vives, que dice que el patriarcado no lo puede ver. Carlos Vives te puedes ir con tu bicicleta para otro lado. Carlos Vives dice eso. Sí, que el patriarcado no existe, yo no lo veo, ¿no? ¿Dónde está? Y yo creo que hay muchas cosas sociales que no son tangibles, que no se ven, pero que existen en las relaciones humanas. Eso es lo que analizamos en parte los psicólogos. Los psicólogos no podemos coger los pensamientos, sentimientos, etcétera, de la gente, sino que los vemos en interacción y nosotros vemos que el patriarcado existe en interacción. ¿Qué es este patriarcado? Yo creo que hace parte, claro, del machismo y la misoginia como resultado y como símbolo o signo de muestra de este problema que se llama patriarcado, pero más que eso es una visión androcéntrica, o sea, una visión hacia el hombre donde se valora más las etiquetas y roles que se le adjuntan al hombre. Y yo creo que ahí empieza parte de todo este asunto de los feminicidios. Entonces, un primer momento que pongo sobre la mesa es ese, el patriarcado, que es capitalista además. No sé, y ahí que terminaría siendo un feminicidio. Uy, vamos por partes. Yo creo que el feminicidio, como el abuso, es como ya una muestra de la más grande y más amplia de lo que es el sistema patriarcal de pensamiento. ¿Por qué? Porque al valorar más las alternativas, los roles, los estereotipos y todas esas actitudes de hombre, empieza a escalar distintas formas de violencia hasta llegar al feminicidio y hasta llegar al abuso. ¿Sí? Y dentro de eso, pues hay muchas actitudes cotidianas que nosotros tenemos. Por ejemplo, los celos, la posesión, la violencia simbólica que los hombres utilizamos incluso entre nosotros mismos para mediar la vida. Es escalar. Yo creo que es el punto máximo y además que los feminicidios son muchos, o sea, son demasiados, no más en una semana, mediáticamente se mostraron 3, 4, pero normalmente según cifras casi que son 1 o más diarios, que no son mediáticos. Luego hay muchas formas de feminicidio, no solo contra mujeres adultas a base de un amor romántico que también hace parte del patriarcal, del sistema patriarcal, sino también abusos de hombres hacia sus propias hijas. Básicamente, el feminicidio pues es que matan a una persona solo por el hecho de ser mujer. Y no es que, es que es mujer, la mato, no, sino como, claro, dentro del pensamiento de los hombres, matan a mujeres porque o es mía, no le puede pertenecer a otra persona, celos, rabias. Entonces hay por ejemplo, hay una, que es el sentido de que me pertenece a otra persona. Entonces, eso es patriarcado, pensar que porque yo soy un hombre y soy superior, me pertenecen a otros seres humanos. Y pues no somos superiores. Yo creo que acá
el síntoma de salud mental que vamos a encontrar es, nosotros tenemos que buscar relaciones horizontales y sanas, donde la verticalidad, o sea, donde una persona no pueda ejercer poder sobre otra, porque uno crea una relación sana horizontal, pues ahí, hacia eso vamos, como psicólogos un poco, ¿no? ¿Tú qué opinas, apreciado compañero de podcast? Estoy como pensando en todo lo que estás diciendo, porque hay muchas cosas, ¿no? Que, o sea, al final, yo no sabía que Carlos Vives, también me quedé pensando en eso, había dicho eso, ¿no? Pues debe ser que tiene unas gafas bastante gruesas y oscuras para que no vea, pues, que venimos de una sociedad patriarcal, ¿no? Que valora más esta figura y empodera más a una figura masculina. Y no solamente eso, sino que enseña que esa figura masculina necesita oprimir a la figura femenina, a todos los representantes de lo femenino, ¿sí? Para poder subsistir. Que esas son, digamos, la violencia patriarcal en general tiene que ver con poder, bueno, aunque no solamente, pero tiene que ver con poder oprimir y violentar a cualquier sujeto u objeto que sea feminizado. Entonces, como que no ver eso en nuestra sociedad, eso no tiene que estar un poco bien mirando para otro lado, sí, para que eso no pase. Y porque también es algo que no se ve, no es algo lineal necesariamente, sino que está compuesto por muchísimos factores sociales, económicos, culturales, históricos, psicológicos, emocionales, que construyen y que de alguna forma legitiman ese tipo de violencia o ese tipo de ejercer poder, presión o opresión hacia las figuras sujetos u objetos feminizados o que se relacionan con lo femenino, y entre esos están las mujeres, obviamente. No solamente, pero entre esos, pues, las mayores representantes son las mujeres que han tenido que vivir todas estas violencias. Ya lo habíamos hablado, ¿no? Cuando hablamos de los celos, cuando hablamos de comunicación en pareja, cuando hablamos de que, bueno, es que hemos hablado de muchos temas, ¿no? De la crianza, de lo masculino, o sea, sobre todo esto hemos visto cómo escalarmente se va justificando una relación opresora y violenta de una figura masculina a una figura femenina, y eventualmente pues esto lleva al tema de hoy, que son los feminicidios, que son los homicidios que se cometen solamente porque hay argumentos detrás de que la otra persona, por ser mujer, termina siendo violentada, termina en esta categoría que es una categoría adicional, ¿no? No como un homicidio cualquiera, sino una categoría específica de que las razones por las cuales ese homicidio se generó fue por las diferencias de género y la violencia que hay en esa construcción del género. Sí, me gusta lo que dices porque me haces pensar que esto del patriarcado, del machismo y la misoginia está en todas partes y en todo lugar, ¿no? Porque, o sea, los psicólogos somos muy amigos de lo cotidiano, o sea, es donde vemos realmente nuestra unidad de análisis, que son los sujetos de interacción o algo así, pero es en lo cotidiano que yo puedo observar que muchas formas de machismo y misoginia existen. Y desde ahí, desde lo cotidiano, es que se normalizan estas actitudes misóginas y machistas que hacen parte del patriarcado, pero que llegan hasta momentos como son los feminicidios o las violaciones. Entonces, otro segundo momento más allá de que exista el patriarcado es que existe una interacción constante en lo cotidiano, sobre todo de los hombres. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me pasaba mucho en el colegio que expresarse emocionalmente, a pesar de que no tenía como acercamientos con otros hombres para expresarse emocionalmente, pues es muy complicado entre hombres. Y eso es una forma de misoginia, porque hay entonces el que se expresa, que es, ay, va a llorar como una niña. Ay, nenita, hace un tiempo trabajé con unos pelados en una vereda por allá, y los niños entre ellos, cada vez que un niño, por ejemplo, se caía y se quejaba, ay, nenita, nenita.
Pues la forma de corregir de eso fue una en ese momento, pero yo pensaba en mis adentros como chanfle, claro, lo está relacionando con una posición femenina y no necesariamente es una posición de inferioridad. Y ahí yo creo que empieza, en esas circunstancias de lo cotidiano donde uno está conversando, ahí es donde empiezan muchas formas de misoginia y machismo que son tan normalizadas, tan normalizadas, tan normalizadas, que si algo me pertenece, según una persona misógina, pues puedo llegar a asesinarla. Fuera de eso también son alcahuetas con los feminicidas en muchos aspectos jurídicos, ¿no? No se nombra el feminicidio o se dice que es un crimen pasional, como si Ese es otro error, y eso lo hemos hablado cuando hemos hablado de amor, y es la romantización de un montón de conductas tóxicas, de un montón de conductas agresivas, de un montón de conductas violentas, ¿no? Que de hecho uno después encuentra mujeres tan impregnadas de de esta explicación, esta justificación, que si su pareja las violenta, están tan sumidas en esa violencia que en serio creen que la violencia es por amor, ¿no? Me pega porque me ama, ¿no? Entonces, es toda esta romantización que se hace de la violencia y de ese crimen pasional, ¿no? Aunque hasta poético suena, es una romantización de algo que es gravísimo, ¿sí? Algo que tiene una vaina muy dura detrás y que no, el crimen no se cometió por amor, ¿sí? El crimen no se comete porque estoy apasionado por ti, ¿no? El crimen, sí, el homicidio se comete porque estoy en una estructura social que de alguna manera me quebró, me enseñó, me justificó, ¿sí? Y me hizo ver que eso era posible, ¿sí? Que era posible yo matar a mi pareja porque creo que debe estar conmigo, ¿no? Cuántas chicas, y de hecho en TikTok han salido varias mujeres diciendo que han sido acosadas vía virtual por muchos manes, gente que conocen en el trabajo, gente que conocen en las universidades, en el colegio, en el barrio, y entonces estas personas comienzan a acosarlas, ¿sí? Y una de las cosas que les dicen por chat es que si tú no eres mía no vas a ser de nadie más, ¿no? Y entonces hay gente que ve eso como que, no, pues es que te quiere mucho, ¿no? De nuevo, romantiza, ¿sí? Estos ejercicios que al final terminan siendo violentos y que son los argumentos esenciales para llegar a que esto pueda pasar, ¿no? El hecho de que si tú no vas a ser mía, no vas a ser de nadie más, entonces yo haré todos mis esfuerzos para violentar, sea la otra persona o sea a ti como mujer. Y ahí vas a quedar, ese va a ser el fin de tu vida, porque tu principal lugar, ¿sí? Según estas personas que piensan de esta manera, o las estructuras que replican este tipo de pensamiento también, tu principal lugar es darme deseo a mí, darme placer a mí, ¿sí? Entonces, de nuevo, la mujer como un objeto, la mujer, ahí sí que salió, no fue Adán que salió de la costilla, no, sí fue Eva, ¿no? No, fue Adán que salió de la costilla de Eva. Uy, yo no me acuerdo. Uy, qué mal estamos ahí. No fue Eva salió de la costilla. Porque Adán fue y se quejó, pasó un PQR. Sí. Pasó un PQR. Pasó una queja de petición de reclamo a Dios vía correo electrónico y el man dijo, ya, deme una costilla, por favor. Y entonces la mujer sale de una parte del hombre para complementar al hombre, ¿no? Tiene una función de complemento de vida. Y si tú no cumples esa función de complemento de mi vida, entonces, ¿qué haces aquí? ¿Cuál es tu sentido de vida? O sea, es una vaina súper fuerte. Y ojo, porque aquí es donde entran los términos culturales e históricos de cómo este tipo de sucesos masivos, diarios, que se presentan en diferentes niveles con diferentes tipos de violencia, pues tienen cabida como una categoría transversal en nuestra sociedad, ¿no? Y es porque esto ha venido pasando mucho tiempo y se ha venido construyendo desde diferentes dimensiones mucho tiempo también. Sí. Me gusta mucho lo que dices. Yo siempre digo que me gusta lo que dices, pero definiste muy bien parte del sistema de pensamiento y cultura del patriarcado, ¿no?
las mujeres en función de los hombres. ¿Sí? Cuando esto no se cumple, entonces entro en una frustración tenaz y decido matar. Y además, como yo soy avalado como un crimen pasional o como algo por amor, es como que es una forma así de alcahuetería y de normalización. Pero ahora que lo pintas así como, claro, en una estructura cotidiana que pasa constantemente, hay muchas formas en las cuales se han normalizado esto de los feminicidios. Imagínense, se normalizan los celos, se normaliza que el pensamiento de que las mujeres son propiedad de los hombres, se normaliza la violencia, se normaliza, claro, de nuevo los celos, pero se normaliza también los feminicidios. Pues mátalas con una sobredosis de ternura. Ah, sí. Si yo me pongo a pensar, como cuando uno piensa en muchas canciones que hablen sobre feminicidio, son muchas, ¿no? Bueno, o sea, solo se me viene la que acabo de cantar. Esta de Café Tacuba. Ayer conversaba con mi pareja y ella me contaba, no, hay una de Café Tacuba, mi Café Tacuba no me gusta para nada, pero sí había, sí hay una, y ayer la conversamos, no, hay muchísimas, ¿no? O por ejemplo, estos vallenatos de como Si no eres mía, o la música popular que es como ese eterno despecho porque algo hizo mal la mujer, pero seguramente era también culpa de un hombre borracho todo el tiempo. Creo que la música tiene que ver. ¿Sabes qué tiene que ver mucho? Yo creo que lo patriarcal no solo pasa de hombre a mujer, sino entre hombres nos toca también, ¿no? Claro. Es que, ¿sabes qué estaba pensando? Conectando con esa idea era, si parte de los hombres que cometen feminicidios, son homicidios y lo que cometen son feminicidios, son estos hombres educados bajo esta idea súper patriarcal, tradicional de lo masculino. Entonces son hombres también que emocionalmente están muy reprimidos, muy juzgados, muy señalados todo el tiempo. Recuerden que la masculinidad, y esto salió creo que hasta en el primer capítulo de todo este podcast, es súper frágil, o sea, se puede romper, puede cuestionarse por muchas cosas, ¿sí? Es una visión muy, muy específica de cómo ser hombre. Entonces, si estoy si crezco como persona tan encasillado en una sola identidad, en una sola forma de ser, y aparte, para yo poder ser ese tipo de hombre, lo que me facilitan son herramientas de violencia, opresión, competencia y todo eso, pues yo digo, sí, más o menos yo lo reprimo a usted emocionalmente y le doy un martillo y a ver qué hace. Entonces, claro, pues claro que estamos construyendo escenarios perfectos para que los homicidas se vuelvan feminicidas rápidamente, porque estamos construyendo escenarios perfectos de personas con ideales, principios supremamente violentos, con herramientas supremamente violentas y con una gestión emocional y de sí mismos totalmente pues sesgada, reprimida, ¿sí? Encasillada. O sea, el sufrimiento interno con el que estos homicidas cometen los homicidios también viene una carga de una crianza cultural muy importante. O sea, ¿no? Sí. Eso que dices apela mucho a algo que hemos dicho constantemente acá, y es que la inflexibilidad o lo supremamente rígido en cuanto a esquemas mentales, sentimentales o pensamientos o formas de ver el mundo en salud mental no funciona. Y hay que ser más flexible, tener la capacidad de transformación a tope, porque es en específico muchas cosas culturales, sobre todo el machismo y la misoginia, pues es una cosa así, es algo que tienes que seguir así. Sí, todas mienten, no puedes llorar, una vez te casas es para toda la vida, tienes que ser el alfa, sí, y es que eso, y ahí también lo que hablamos, ¿no? Al principio, una de las violencias que se ejercen desde el patriarcado y que ejercen los hombres así súper puros machos producto de estas visiones patriarcales es hacia las mujeres,
pero también es hacia sí mismo y hacia otros hombres, porque pues uno mira las cifras, pues ¿dónde más mueren hombres? En riñas, con otros manes. Sí. Entonces, claro, entre nosotros también nos estamos matando, ¿sí? O sea, esto es una violencia increíblemente generalizada. Sí, me encanta. O sea, que termina en feminicidios que pues, al final las cifras de mujeres que han sido asesinadas por hombres por una visión patriarcal son gigantes, ¿no? De tanto que se necesita y siempre se ha necesitado sacar una categoría de esto que permita visibilizar estas cosas, pero también los hombres por esa misma visión patriarcal que tenemos nos hemos matado entre nosotros. Sí, no lo había pensado así y está súper chévere, porque además, claro, entre nosotros los hombres es que reproducimos todo esto, entonces también en la riña se ve, también en la falta de conciencia del sentimiento de mis parceros se ve, ¿sí? Por ejemplo, David a mí me dice las cosas muy chéveres, como hable más duro en el podcast, y yo, claro, sí, pues a nuestra manera, y yo digo, y me pongo a pensar ahora, esto en el colegio no pasaba, en la universidad no pasaba, que los hombres pudiéramos decirnos las cosas sin ¡ay! No pasaba, o sea, es todo el tiempo que estamos ejerciendo nuestro papel masculino negativo, que claro, es como está el pez en el agua, no lo vemos, lo ejercemos tanto que no lo vemos, hasta que pasan este tipo de cosas, ¿no? Los feminicidios. ¿Qué alcahuetería, hombres? Y que a veces sí, y que a veces pasan los feminicidios y tampoco se visibilizan, ¿no? O se pone nombre de crimen pasional, ¿no? Es una manera de romantizar esta visión de que el amor puede llegar a las instancias a las que puede llegar el amor, ¿no? Como que estaba pensando en Romeo y Julieta, ¿no? Que también yo me mato contigo, como que ay, qué lindo, un amor como el de Romeo y Julieta. Poético. Horrible, porque aparte que fue un amor súper a presión, sí, súper como que estoy encerrado en mi familia, tú en la tuya, ayudémonos a escapar sin necesidad de verdad conocernos, amarnos y todo eso, un amor muy joven, obviamente, por la época. Pues también como que si tú te mueres, yo también me muero. Y sí, muy codependiente, muy... Sí, Dios mío, uno dice, pero ¿qué estamos romantizando? Entonces esto es también el crimen pasional, la pasión nos lleva a eso. No, yo creo que ponerlo en esos términos le quita importancia y nos quita conciencia y posibilidad de cambio a nosotros, de verdad, como sociedad, de hacer visible este tipo de cosas. Y pues cada año pasa, y ahorita pasó nuevamente, y el año pasado, bueno, pasa todos los días, ¿no? Según estadísticas, pero pues mira estos ciclos, ¿no? Cuando se están haciendo visibles las noticias, en mayo del año pasado pasó en un centro, este año ahora pasó en Santa Fe, cumpliéndose casi el año, porque es para las épocas del Día de la Madre. Además. Sí, el mes de la Madre, entonces algo está pasando, y un crimen pasional lo reduce, exactamente, no es, y es algo mucho más grande que está pasando en muchos niveles y que vale la pena hablarlo porque no es solo el feminicidio, sino son todos los pasos previos que están pasándole a muchas mujeres y a muchas personas en donde este tipo de violencias se están justificando. Parte de lo que querías hacer en este capítulo era como traer como conciencia sobre, y cómo esto puede pasar, cómo podemos identificar y dentro de nuestra cotidianidad, cómo podemos comenzar a transformar ese tipo de pensamientos, ese tipo de diferentes dimensiones de lo social que permiten y facilitan y justifican y alimentan que estas cosas pasen. Ya hemos hablado como varias cositas, ¿no? Primero, que sucede en lo cotidiano, que sucede mucho tiempo, ¿sí? Que todo el tiempo es como plasmado ahí, siempre está. Y pues nosotros somos peces en el agua, entonces no nos damos cuenta de que, es así. Entonces, yo pensaría que el primer elemento... Hay aguas sí necesitas. Es la reflexión. El tema está áspero, lo sé.
es primero empezar a reflexionar sobre si realmente nosotros queremos vivir así, ¿no? Si queremos de verdad tener relaciones desiguales con nuestros amiguitos, amiguitas, si queremos tener relaciones solo verticales en las que podamos ejercer poder, reflexionar sobre todo también si realmente es necesario tener esas relaciones así, pero que necesita a mí tenerlas, ¿no? Como que romantizamos y quedamos por amor, ¿no? Que es lo que pensamos que es el amor. ¿Cómo Porque vivimos sí. el amor? Y como lo vemos, ¿no? Ahí hay una cosa, yo la verdad no me acuerdo bien como para decirles a ustedes, los que nos escuchan, dónde pueden buscar esta información, pero algo que sí recuerdo que alguna vez comentaba con una compañera de trabajo, era un estudio que había hecho una investigación de cómo eran los efectos psicológicos y emocionales de mujeres que habían sido violentadas en su relación de pareja. Y parte de lo que pasa, que yo creo que eso también es importante tenerlo en cuenta, parte de lo que pasa es que nosotros, digamos que hay un, digamos, ¿no? O sea, esto es entre comillas, porque recuerden lo que dijo Pacho al principio, lo que nosotros trabajamos y estudiamos no es algo tangible. Entonces usamos muchas metáforas y muchos símiles como para hacernos entender. Es como si nuestra mente estuviera dividida por diferentes espacios. Uno de esos espacios está dedicado a la autogestión, a nosotros darnos cuenta por nosotros mismos de cosas, a decir, no, me voy a dar mi lugar, a defendernos, sí, hay un espacio emocional y afectivo dedicado a eso. Cuando uno vive relaciones no solo de pareja, sino digamos de crianza también, usted lo mencionaba, que en la crianza también pues se cometen muchos feminicidios, ¿no? Cuando uno ha crecido en escenarios de violencia, la violencia, ¿sí? Las acciones de violencia, vivirla, se apropia de ese espacio de uno poder escapar. Esa capacidad es reducida por la violencia, eso decía el estudio. Entonces, esto digamos que ayuda a explicar por qué muchas mujeres y muchas personas que están viviendo este tipo de violencia no son capaces de salir de ella. Porque psicológicamente y afectivamente la violencia reduce su capacidad de tomar la decisión de salir de ella. Claro. Entonces, claro, hay muchas formas en las que esto se puede explicar, pero esta tiene que ver mucho con, ok, parte de lo que tenemos que hacer en nuestra cotidianidad es poder brindarle una mano al otro, ¿sí? Y no callar, sino poder visibilizar con nuestras amigas, con nuestras compañeras de trabajo, cuando vemos que están pasando por estas cosas como, qué pena me meto, pero es que esto ya me parece grave. No sé tú cómo lo veas, pero sí, creo que tienes que ponerle otro ojo a la situación, o sea, visibilizar. Yo lo he hecho, pero también he visto muchas personas que lo han hecho incluso mejor que yo en otros escenarios, que ven amigas, primas así, y se les acercan y les dicen, no, eso no es normal, eso no es normal, eso no debe ser así. O sea, ¿tú crees que eso es amor? O sea, darle la posibilidad a la otra persona de que tome su propia decisión de salir de ahí, eso es importante, y eso tiene que ver con deshacer visible, ojo con lo que romantizamos, ojo con lo que decimos que es amor, porque lo que tenemos al final que hacer es como darnos cuenta, y si amiga, date cuenta de todos esos escenarios en donde estamos legitimando este tipo de opresión, este tipo de violencias, este tipo de que, no, por ejemplo, que puede ser por nivel económico. Entonces, como él es el que más gana, o pues la forma en que se configuró la pareja es que él trabaja y yo me encargo de la casa, entonces eso le da poder, de alguna manera ese acuerdo le da poder a él de violentarme, de manipularme. No, eso no es así. Si es un acuerdo horizontal.
¿sí? Que así se configuró, bueno, así se configuró, así estuvo bien. Pero entonces, no justificar que eso lleva a la violencia, porque es que a veces vemos relaciones desiguales por alguna razón y decimos, no, pero es que también se lo ganó. Entonces es como darnos cuenta de todas estas embarradas que estamos diciendo al hablar y al accionar y que están representando que hace justamente este tipo de cosas pasen. Claro, es que pasa por muchos lugares. Yo creo que las luchas más importantes son las luchas cotidianas, donde uno de verdad le da el abrazo al otro y busca como unión con la otra persona. Y en esto de las maneras, claro, de las violencias, hasta llegar a los feminicidios, me gusta que pase por ahí, ¿sabes? Me gusta que sea como ese primer momento, como hablar con el otro y decirle, amiga, date cuenta tal, esto pasa, esto tal. También pasa entre nosotros los hombres, ¿no? Como, detener al parcerito que es jodido, que no sé, tantas cosas que yo veo, pero pues son un montón, ¿no? El chiste, el acoso, el chisme, ¿no? El comentario desubicado, el ay, hasta vieja es una verga, no sé qué, así empiezan muchas personas. Pues también pasa y nos toca, es como detener esos momentos que al principio cuesta mucho. Sí, muchísimo. Por ejemplo, eso de pararse ante otro man y decirle, usted está perdidísimo, ¿usted qué cree? Pero toca hacerlo. Que es ese comentario, ¿usted qué está pensando? No, pues ya madure. Uno termina quedándose sin muchos amigos, eso es la verdad. Pues mientras uno sea sensato a lo que uno dice y uno piensa, no pasa nada. Pues uno tiene que tener una postura respecto a estas situaciones de violencia. Y yo esto lo digo en terapia. De hecho, cuando estaba entrenando a gente, era una pregunta que la gente hacía. Y bueno, ¿y en qué momento uno no es neutral, digamos, en relación de pareja, uno que hace terapia de pareja? ¿En qué momento uno deja de ser neutral? ¿O siempre tiene que ser neutral? Yo siempre digo, no, uno no siempre tiene que ser neutral. Uno ayuda a la conversación, pero una vez se presentan ejercicios de violencia, uno los debe hacer visibles y ponerse del lado de que eso no del lado de alguna de las personas, sino del lado de que eso no se vuelva a pasar en la relación, de que no alimentemos que eso siga pasando. Porque yo creo que cuando hablamos de discusiones a cuando hablamos de violencia son líneas muy distintas, son terrenos muy distintos. Uh-huh. No se puede justificar el uno con el otro. Entonces, sí es importante como ayudar a despertar a todos en la sociedad a lograr visibilizar estas cosas y que es posible y se puede hacer tanto con confrontación como se puede hacer también con cariño y empatía, porque a mí también me han llegado manes a sesión diciendo, no, pues llego, que es sorprendente. De hecho, pues, lo estamos hablando también, ¿no? Que los manes no, o sea, lo que más suele llegar a sesión son mujeres, no necesariamente, o mamás, sí, o esposas, sí, motivadas a mejorar, pero normalmente no son los chicos, sí, los manes, los que hacen esto. Entonces, cuando me han llegado, muchos me han llegado diciendo, no, pero es que pues quiero revisarme porque la verdad, de hecho el primer man que yo atendí, recuerdo, decía, le estoy pegando a mi pareja y quiero parar, ¿sí? Y el último, pues no el último man que atendí, pero uno de los últimos que iba por medio de este tema, era un man que decía, no, pues estoy poniéndole los cachos a mi esposa, llevamos 17 años de casados y no me estoy sintiendo bien. Y a mí eso me parece súper chévere y es lograr identificar, ¿sí?, la necesidad de cambio en medio de esta sociedad que nos ha argumentado cosas distintas. Yo creo que muchos manes están siendo violentos psicológica, simbólica o físicamente con sus parejas, pero no necesariamente se están sintiendo bien. Uh-huh. Están perdidos, ¿sí? Y entonces es aprovechar que hay esos espacios de me siento perdido para decir, es que claro, estás actuando en una ética que no es la tuya, porque nuestra ética no es violentarnos. Entonces te ayuda a encontrar otro espacio, te ayuda a ser escuchado, te ayuda a ver las cosas, a repensar, a ver tu historia, bueno, lo que necesites
el ejercicio que te sirva para poder salir de esto. Yo creo que también eso está ahí, ¿no? Porque es brindar esa posibilidad que las estructuras sociales invisibilizan y entonces no brindan sobre cuáles son las salidas y las mejores salidas que tenemos para transformar estas realidades. Me gusta mucho lo que propones, tanto en mi ejercicio profesional como en ser amigo de más hombres. Me pasa algo y es que, claro, uno en su ejercicio profesional tiene muchas preguntas. Pues yo trabajo en una cosa de gestión de riesgo, entonces yo me acostumbré mucho a averiguar sobre lo cotidiano, averiguar sobre los vínculos afectivos, la red de apoyo, las cuestiones económicas, a ver uno qué riesgos ve. Y alguna vez me di cuenta, hace muchos años, hace como 2 años recién empecé esto, de preguntar ¿cómo estás? Y los manes siempre dicen bien. La gente normalmente dice bien. Pero si uno cambia las cosas y uno dice ¿cómo te has sentido? Las cosas son distintas. Alguna vez creo que lo hablamos en otro capítulo, pero yo empecé a hacer el ejercicio con más amigos hombres. Sí, en los primeros capítulos, sí. Y empecé a hacer el experimento, claro, de echarse unas politas, tal, solo hombres, tal. Y claro, y empecé a preguntar, ¿y cómo has estado? ¿Cómo te has sentido? Ve qué pasó con esto y tal. Y claro, y abrir la posibilidad de que el otro pueda hablar. Es como, conocer un universo de tu amigo hombre distinta que la que ya conocías. Claro. Ya no es solo sentarse a hablar como de cosas que uno habla como de política, no sé, ellos hablan de fútbol porque a mí no me gusta el fútbol. Pero hablarlo, pues darle la posibilidad al otro es distinto. Lo mismo te lo comentaba hace un rato y resonábamos en eso, ¿no? Que muchas veces los hombres cargan una cuestión emocional gigante y uno tiene la oportunidad de hablar sin prejuicios, sin juzgar y sueltan un montón de cosas que seguramente solo ellos saben. Entonces darle la oportunidad a tu amigo hombre que hable sin prejuicios y posicionando al hombre en que puede expresarse de muchas maneras no violentas, pues también ayuda un montón, porque la masculinidad trata de eso, como de que siempre eres fuerte, de que siempre puedes con todo, de que no tienes sentimientos porque eres un tipo supremamente racional, a pesar de que cometas crímenes pasionales, ¿no? Eres muy racional y resuelves absolutamente todo. Pero detrás de eso hay un montón de máscaras que tienen que ver con la salud mental, porque guardas ese sentimiento hasta que se te rompe el tanque y te vas para la ñoña. Yo conozco casos de somatización muy cercanos, tanto profesional como en mi vida de amigos, en donde el asunto es muy parecido y es guardan tanto hasta que se empiezan a hablar, hasta que les pasa algo físico, hasta que tuvieron una ruptura, hasta que están en un duelo, que se dieron cuenta que ya el asunto no sé, por ejemplo, en un duelo que tengo asignado, ya el asunto no es como el duelo, sino que a partir del duelo se dieron cuenta que esto era de hace muchos años. Y qué bueno sería que no tuviera la oportunidad, o que todos nos diéramos la oportunidad de simplemente hablar y expresarnos. Sí, por ejemplo, eso me parece chévere, como que la posibilidad de reconocernos y de aceptar nosotros como hombres que fuimos educados y que culturalmente también se genera una expectativa de nosotros de control, ¿sí? Y entonces tenemos esta expectativa de que debemos controlar, tenemos que ser controlados, tenemos que controlar, perdón, todos los demás deben ser controlados por nosotros, tenemos que tener todo a nuestra medida, y eso es un deseo, una necesidad, entre comillas, muy inconsciente que nosotros cargamos como hombres y que nos hace ejercer violencia, porque si lo que nosotros estamos siendo necesita de ser controlados, pues entonces cualquier recurso para poder ejercer control es importantísimo. Entonces uno lo ve, yo veo esposos súper bacanos, esposos muy conscientes, muy humanos, pero que inconscientemente cargan esa necesidad, ¿sí? O esa enseñanza de querer ejercer control, y a veces se le van entre los dedos y no necesariamente ejercen violencia, pero sí tratan de proponer dinámicas donde son dominantes, innecesariamente.
Y esas son cosas que cargamos y que hay que ir transformando, ¿no? Por ejemplo, yo creo que lo mencioné el anterior vez, o yo no sé si lo mencioné, una película que se llama Closer, que está en Netflix. Ay, a mí esa película me gustó mucho. Es una película, o sea, si se la van a ver, la voy a poner aquí. Si la van a ver, prepárense para llorar, porque sí es para llorar, pero está muy bonita. Y una de las cosas que a mí me pareció bonita de la película es que todas las figuras masculinas que mostraban eran las figuras a las que les habían dado la oportunidad de transformar, a recibir las emociones, a acoger, digamos, a explorar la parte femenina dentro de esa masculinidad. Y eso me parecía muy bonito, ¿no? Los hombres, los chicos eran los que paraban a otros chicos y decían, ¿usted cómo va a hacer ese comentario? Esta vez el niño, hay una parte pues, difícil, está triste y todo eso, tuvo un accidente, y el niño llora y quien le da esa oportunidad de sacar el llanto no es la mamá, sino es el papá y el médico que lo atiende. O sea, una transformación de estas figuras. Entonces yo creo que también es importante para, digamos, para combatir todas estas estructuras, poder brindar modelos y representaciones distintas de lo que es ser hombre, para que todos puedan encontrar un poco su lugar y que el único lugar no sea el que nos dice el patriarcado, el que nos dice la sociedad tradicional, ¿sí? Y que normaliza la violencia y que normaliza un montón de ejercicios de opresión, sino que sea distinto. Y yo creo que eso también está en la cotidianidad, poder ofrecer diferentes figuras emocionales masculinas que representen un ejercicio diferente a lo que nos han enseñado. Y eso también, esa película me pareció muy bonita por eso. O sea, el tema, digamos, va por ahí un poco en la peli, pero pues véanla, está chévere. Pero una característica de la película que me gustó mucho fue esa. Yo dije, sí, necesitamos más ejercicios así, más representaciones dentro del cine y el arte que Sí. ayuden, y dentro de lo cotidiano, que ayuden a deconstruir estas problemáticas, ¿sí? Y todos los factores que llevan a que estas problemáticas tan horribles se presenten como lo es el feminicidio. Masculinidades alternativas o no hegemónicas. Es como lo que necesitamos. O mejor dicho, menos Carlos Vives y más alternativas de masculinidades. Me fui en contra de Carlos Vives el día de hoy. Pero creo que es válido visibilizar. Yo le agregaría mucho, pasan muchas cosas. A mí me han pasado muchas cosas en las cuales yo no he detenido a mis amigos, pero ya hace años. Alguna vez terminé en un carro persiguiendo, acompañando a vigilar desde lejos a un amigo, su novia. Hace mucho tiempo. ¡Qué horror! Y yo estaba así como, y eso está muy feo. ¿Qué carajos estoy haciendo acá? Y todavía me lo pregunto. Y seguramente él y yo hemos reflexionado muchísimo, hemos cambiado muchísimo. Eso no se podría volver a repetir ya. Pero creo que si hubiéramos tenido una posición reflexiva sobre lo que estábamos haciendo, hubiéramos detenido ese comportamiento. Nunca la pareja de él se enteró. Ya no son novios, pero pues ella nunca se enteró. Pero que hay como en muchos momentos puedo haber detenido muchos comportamientos de mis parceros y no lo hice. Ahora es distinto porque claro, todos tenemos un grado de reflexión distinto, tal, pere, no hagamos eso, no, eso no está tan chévere, el comentario no está bien, tal, así. Pero creo que muchas cosas se hubieran evitado si uno hubiera reflexionado a tiempo y hubiera dicho como, no, hasta acá, sí. No está bien. Yo creo que también, sí. Claro, es importante ser flexible y tener transformación, pero eso no significa no tener límites o no tener normas propias o no tener como una ética directiva en la que podamos decir esto está bien y esto está mal. ¿Listo? Entonces, Listo. Para no llegar a este tipo de cosas del ejercicio cotidiano que estamos cerca, no solo reflexionar nosotros mismos y darnos la oportunidad como de expresarnos o de dudar lo que somos y lo que nos enseñaron, sobre todo si son católicos, no, pero sí sobre todo estar en esta sociedad y cultura colombiana, sino también darnos la oportunidad de ser transgresivos, sin ser agresivos con nuestros congéneres o coterráneos. Y transformar estas pautas que alimentan las conductas que no queremos que sigan pasando.
y estos escenarios que queremos que se sigan replicando. Reflexionar incluso de la música que escuchamos, reflexionar sobre si realmente... De la música, de los referentes, de los políticos, de todas estas declaraciones. De todo, incluso yo molesto mucho con el capitalismo y eso, pero también me permite reflexionar si otros sistemas son buenos, por ejemplo. Eso es lo que hay que hacer, incluso lo que creemos hay que ponerlo en duda, o lo que pensamos. Es muy importante además, no solo reflexionar de tener eso, sino estar pendiente de lo cotidiano, que es lo que normaliza todas estas conductas, como la música que hablábamos al rato. Exactamente. Y un pequeño pasito también es dejar de utilizar ese lenguaje, ¿no? Como de toca matarla a besos. O ser un viejo verde en la calle, morboso. Sí. Eso, por ahí pasan todas estas cosas. Pero bueno, ahí estamos. Gente, esperamos les haya gustado el capítulo, les haya gustado la conversación. Siempre estamos abiertos a sus comentarios, tanto en interno como en los mismos reels o en el mismo parte de comentarios del video o del el audio para los que nos siguen en Spotify. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos, gracias por abrir sus puertas a un cambio más, a una reflexión más. Recuerden, estamos en Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Una de las más importantes, como mk.revísatelo. Y nada, gracias por el apoyo. Hasta la próxima.